Es más clara, es más directa, es más transparente, se lee más fácil, pero conserva la belleza y el rigor que tenía antes. Ahora, es muy pertinente, ¿verdad?, que ahora aparezca de nueva cuenta el Capital, no solo por lo que aquí se dijo, ¿verdad? Cuando yo me refería a que Marx tenía razón, dijeron los jóvenes de Wall Street, ni yo ni los jóvenes de Wall Street se referían a que Marx tenía razón en todo. Marx tenía razón porque era, digamos que es el único autor, ¿verdad?, que ha hecho un análisis de por qué ocurren las crisis, es decir, un análisis de la causalidad histórica de las crisis económicas y de cómo el sistema capitalista tiene la capacidad de renovarse a partir de cada crisis. Y en ese sentido, es decir, en el sentido de que el enfoque dialéctico que presentó Marx pudo, mediante esa disección, hacer un análisis muy riguroso de la dinámica del sistema. Es en ese sentido, ¿verdad?, que Marx tenía razón. Es decir, que el sistema no es solo equilibrio general, como dice la teoría neoclásica, sino además de equilibrio general es también desequilibrio recurrente. Y esos desequilibrios se rectifican para entrar en nuevo equilibrio. Es decir, el sistema recurrentemente está en equilibrio y en desequilibrio. Entonces, en ese sentido, es un libro que constituye una herramienta, ¿verdad?, heurística, una herramienta analítica para comprender lo que está a nuestro alrededor. Doctor, el pensamiento de Marx parece hoy más que nunca vivo. En sus términos, ¿por qué tendríamos que regresar a Marx para los estudiantes y sobre todo por qué los estudiantes deberían retomar el ejercicio crítico de Marx? Hay varias razones para ello. Por ejemplo, a raíz de la crisis económica en Europa, actualmente el desempleo juvenil en Grecia es 57%. El desempleo juvenil en España es el 56%. El desempleo juvenil en Italia es cerca del 40%. No estamos hablando de países cualesquiera, estamos hablando de países que han pertenecido a la Unión Monetaria Europea, un proyecto muy exitoso. Pero no solo ahí, el desempleo promedio total de toda Europa es 12%, de 12 a 15%. El desempleo de los Estados Unidos, sin considerar a los trabajadores desalentados, como lo llaman ahí, es alrededor de 7-8%. Si se consideran los desempleos, los trabajadores desempleados que se les llama discouraged workers, o sea, los trabajadores desesperanzados que ya no esperan encontrar un empleo, la tasa de desempleo en los Estados Unidos asciende a casi el 15%. Es decir, estamos hablando del desempleo en la economía más exitosa del mundo y es un desempleo que no se va a resolver. Es decir, es justamente lo que Marx analiza en el primer libro del Capital como el ejército industrial de reserva, como una condición sine qua non para que el sistema exista. Es decir, no es un desempleo que se vaya a resolver cuando la economía se expanda, ni mucho menos. Es una condición básica de existencia del sistema. Ahora bien, ese es un rasgo distintivo, pero no es el único. El otro rasgo distintivo, ¿verdad?, es la desigualdad. Actualmente se calcula, ¿verdad?, que en los Estados Unidos el 1% más rico de la población norteamericana detenta algo así como lo que corresponde al 30% de la población menos rica. Y el mismo fenómeno se observa en Europa y se puede observar en América Latina. La desigualdad es un fenómeno que resulta de las propias leyes de la acumulación de capital. Y la desigualdad es un fenómeno que se observa en América Latina, en Asia, en Europa, en Estados Unidos, en todo el mundo. La desigualdad hoy día es la desigualdad que genera el capitalismo, no es la desigualdad generada en el pasado por formas de producción de la vida material precapitalistas. En consecuencia, si hoy vivimos un capitalismo maduro y este capitalismo maduro no ha resuelto el problema de la desigualdad, sino que al contrario la ha acrecentado, quiere decir entonces que en la obra de Marx encontramos una explicación de por qué ocurre ese fenómeno. ¿Dónde más? Los economistas, ¿dónde podrían encontrar, ¿verdad?, una explicación para estos fenómenos, si no es en la obra de Marx? No está, por ejemplo, en la teoría neoclásica que hoy predomina en el mundo, pero en cierto modo tampoco podemos encontrarla en Keynes. Keynes atribuye los problemas del desempleo a una insuficiencia de demanda efectiva. Para Marx el desempleo tiene su origen en la estructura de la producción. Entonces, en ese sentido, creo yo que hoy día es una obra que tiene mucho que decir. Doctor, le agradezco muchísimo estos minutos. Imprecisiones. Esta traducción fue corregida. Ahora, yo ya leyendo algunas frases
pues sí, habría todavía correcciones que hacer. Por ejemplo, se habla de objeto en un momento y es cosa y no objeto, o se dice cualidad y en realidad es propiedad, en fin, pero es una edición clásica que muy bien editada, flexible, que resiste, yo creo, el maltrato y siempre el fondo le da un precio más asequible a estudiantes, así que creo que es muy oportuno. He hablado también con los editores del fondo a ver si reemprendemos la publicación de algunos tomos muy importantes que se han publicado en alemán últimamente y que no tienen ninguna traducción castellana. Hay que pensar en un nuevo proyecto y esto sería muy bueno porque inicia esta nueva etapa. Doctor, y esta segunda pregunta me gustaría cuestionar sobre, usted mencionó la importancia de la teoría de la dependencia en Marx. No sé si le podría comentar algo a la comunidad universitaria sobre esta gran tesis que enuncia Karl Marx al momento de la creación del Capital. El Capital, primer tomo, segundo y tercero, era el Capital muy en general. No podía llegar al tema de la relación entre países, que sería después del mercado mundial. Pero tiene textos muy buenos que dicen, por ejemplo, no es lo mismo la explotación del capital y el trabajo que la que se realiza de un capital con otro capital. La cuestión de la dependencia es la explotación de un capital y otro capital en el horizonte de la competencia. Y esto más lo dice explícitamente. Y el marxismo, como no desarrolló la teoría de la competencia en Marx, no lo advirtió. Entonces lo que hago yo es traer los textos clásicos de Marx, muchos desconocidos, y entonces ve cómo él explícitamente dice que de un país se transfiere trabajo y valor a otro, y ese es el tema de la dependencia. Doctor, en su trabajo personal, ¿qué viene para el doctor Enrique Dussel en su trabajo y en esta ardua labor de la difusión académica? No entiendo. Para usted, ¿qué significa? No, para usted académicamente, ¿qué nuevos trabajos vienen en torno a su obra y también a su pensamiento? Bueno, justamente he visto ya el tomo 16 tesis de economía política, que sería mi visión actual de Marx, después tanto que lo he trabajado durante 30 años y aplicado a los temas de la dependencia y de la globalización del capital hoy. Va a ser una síntesis del pensamiento de Marx, pero también confrontado con la realidad y mostrando su capacidad interpretativa de la crisis actual del capitalismo y las alternativas futuras. Va a salir dentro de 2 semanas un libro. Doctor, es un gusto y muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias. Doctor Eduardo Ábalos, realmente es un gusto haber escuchado su conferencia en torno a la nueva traducción que se hizo del Capital de Marx, pero a mí me gustaría que compartiera a la comunidad universitaria algo que me pareció muy relevante: tomar a Marx desde un punto crítico y tomar lo que nos puede servir de Marx para la crítica de la modernidad y sobre todo para la condición que hoy se vive sobre la nueva formulación de este capital globalizado. Sí, bueno, es que es urgente una nueva lectura, ¿no? Los textos son vivos o muertos. Viven cuando se les lee o se les relee, y eso se tiene que hacer desde una determinada posición, pero no geográfica, no arquitectónica, ni material, sino desde una determinada posición epistemológica. Y entonces lo que yo propongo es hacer una nueva lectura de Marx que no sea dogmática, sino que efectivamente pudiera ir más allá de la letra de Marx. Obviamente no está todo en Marx, pero sí hay una estructura lógica que se revela sumamente actual, sumamente vigente. Pero esa estructura lógica viene del idealismo alemán, pero ahora los objetos materiales, el contenido de las operaciones del pensamiento necesarias para emitir una crítica, no
el contenido, que es, ya sabemos, la mercancía, la producción, los ciclos, etcétera, etcétera, sino la forma del pensamiento tiene un hilo conductor y es la forma valor como forma social. Este sí es la columna vertebral. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que la realidad en el mundo moderno es ficticia. El precio, con su enorme peso real material, que a veces nos dice de groserías cuando no podemos colmarlo, cuando no podemos cubrirlo, cuando no podemos pagar el precio, nos revela que esa es la realidad real. El hombre de carne y hueso no vale nada en realidad, está fuera, es un homo sacer, es un pauper, como dice Dussel, ¿no? Sí, pero esto es precisamente el carácter más significativo de la modernidad, la abstracción real. La abstracción vive por sí misma, tiene un poder propio y se impone al individuo de carne y hueso. Esto quiere decir que el discurso crítico de Marx, la crítica de la economía política, no es fundamentalmente economía, es un discurso filosófico acerca del poder en la sociedad moderna. Mucho antes de Foucault, mucho antes de los discursos del poder horizontal, Marx está revelando la dinámica cotidiana del poder y por eso es necesario que nos hagamos de una nueva lectura no dogmática y no para hacer la revolución toma del poder, porque sabemos que las fuentes del poder político están en la horizontalidad de la constitución cotidiana del sujeto. El hombre de carne y hueso puede ser un agente, se convierte en sujeto cuando entabla relaciones mediadas por las abstracciones reales. Entonces, esto es lo que me llama la atención. Esto obviamente ya no lo pude decir con toda su amplitud y profundidad, pero esta es la intención de invitar una nueva lectura del Capital de Marx en su conjunto, ¿no? Doctor, y para su lectura y para su formación también como hegeliano, ¿qué representa o qué elementos de Marx son más vigentes que nunca y cuáles no? El capital no como cosa, sino como una relación en movimiento, una relación procesual y un proceso relacional global. Quiere decir que es primero el mundo y luego los territorios geoestratégicos. No es país por país, no es una lectura dependentista que lamentablemente está todavía muy fuerte. No, yo digo que no es así. Yo digo que en efecto la forma valor y el capital como proceso, como relación procesual, sigue siendo vigente. Todo el planteamiento del valor de uso separado del valor de cambio te explica la crisis. ¿Por qué? Porque el valor de cambio adquiere una dinámica propia y de pronto se independiza y genera crisis de muchas magnitudes, de muchos grados, de muchas maneras. Eso tiende a estallar. Ahora, no en el corto plazo, El capital tiene mecanismos políticos de regeneración y esos son los que se descuidan en la lectura economicista del Capital de Marx. Y no es cierto, hay una lectura que es posible hacer desde el poder y desde la política y te revela la manera en que se puede administrar y superar una crisis. Doctor, para usted, ¿cuál es el espíritu del capitalismo? El capital es el espíritu, pero espíritu tenemos en la historia de las ciudades modernas, el espíritu a la Montesquieu, a la Hegel, y sobre esa base Weber habla del espíritu del capitalismo como el protestantismo. Ahora el espíritu del capital es la perversión, y de ahí que debemos de retomar el discurso psicoanalítico, algo que Dussel, por ejemplo, no hace, el discurso psicoanalítico para revelar esa subjetividad con el que el capital se mueve como nuevo espíritu. Lo que nos está pasando no es gratuito. Esta violencia, este desenfreno, esta perversión cotidiana no es gratuita, es una de las maneras de manifestarse del capital. Doctor, ha sido un gusto y me gustaría preguntarle qué viene en la producción académica del doctor Gerardo Ábalos. Un libro que se llama La estatalidad en transformación, donde parte de la forma valor y termina precisamente en la perversión. Esto que estoy tratando de resumir así con poquitas palabras es lo que estoy proponiendo para la publicación. Doctor, muchísimas gracias.